Sabes de dónde vengo, sabes de dónde yo soy. Máscaras bien pintadas, la música en la ventana, mirando sentada el tiempo, su plegaria circular. Viejas tardes en la luz solar. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mariel Bernaza y este es su programa Eco de las Palabras, un programa lleno de mitos y leyendas del Abya Yala o América Latina. El día de hoy es un día muy especial porque es justamente el último programa que vamos a emitir de este primer ciclo. Tenemos proyectado seguir con más ciclos, pero recomenzaremos el próximo año y elaboraremos estos contenidos una vez al mes para compartir con ustedes algunas partes de estas investigaciones y desglosar los mitos, analizarlos y hacer una correlación con temas de la actualidad, que es lo que hemos venido elaborando a lo largo de estos 4 meses en los que hemos hecho entrevistas a diferentes personalidades de la cultura, de la comunicación, así como también personas que están relacionadas a temas ecológicos, temas artísticos o temas antropológicos. Quiero dar un gran agradecimiento a las personas que han sido parte de este primer ciclo, principalmente a nuestros entrevistados, a las personas que han podido brindarnos documentación o también testimonios de muchos de estos mitos y también nos han colaborado para elaborar estos contenidos y que sean mucho más enriquecidos y tener una llegada hacia todas las personas que les interesan estos temas. También quiero agradecer a Rosy Navarro, a Erlan Arancibia, a Teresina Rojas, a César Farías, que son parte del equipo de la radio Contacto Latino aquí en Ginebra, Suiza, y que nos han permitido a través de sus plataformas, a través de la radio, a través del www.contactolatino.che, poder emitir a lo largo de la semana cada una de las emisiones que hemos venido realizando en este tiempo. También quiero agradecer infinitamente a Sebastián Zuleta, que ha sido una de las personas que nos ha eh, prestado su tema musical de Dónde Vengo, que es un viaje hermosísimo, metafórico a lo que somos nosotros y bueno, quizás esa conexión profunda con no solamente nuestra identidad, sino nuestra madre, nuestras abuelas, y hace un viaje imaginativo a través de la música, de esta composición tan bonita que es una samba cueca, y que nos ha conmovido muchísimo y que por eso también le hemos pedido que nos preste este tema para que sea la característica del programa. También quiero agradecer a mi equipo. Hemos trabajado de una manera muy articulada. A Yasser Kim, que es el ilustrador y que ha puesto su sello artístico en cada una de las ilustraciones. A Paul Archer, que es el encargado de la edición del audio de los cuentos. Y bueno, hemos hecho, como les había dicho, una especie de triada, yo en Ginebra, Yasser en Bolivia y Paul en Panamá, y hemos logrado realmente terminar este ciclo con una buena química y una fluidez de trabajo que se puede ver expresada en cada una de las emisiones y también cada uno de los cuentos que nosotros presentamos. Y la entrevista del día de hoy es justamente a una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a la investigación y a la recopilación de mitos y leyendas en Bolivia. Ella es la licenciada Lucy Gemio y ha trabajado durante más de 30 años recolectando mitos en diferentes naciones indígenas. Incluso mucho más antes de que nazca este concepto de la plurinacionalidad, ella siguió sus sueños y buscó la manera de crear este archivo oral que es tan importante y que pertenece a la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés en la ciudad de La Paz.
Lucy Gemio nos contará cómo ha elaborado este archivo, cómo ha recolectado con sus alumnos una cantidad enorme de cuentos y de piezas orales que van navegando entre diferentes mitos, pero también diferentes idiomas indígenas. Incluso algunos que están en una situación de vulnerabilidad porque pueden ser lenguas que se pierdan en la actualidad. El archivo oral ofrece muchísimas cosas, entre ellas la música, la oralidad y la historia. Así que es un archivo que se puede decir que es una especie de tesoro valioso que se encuentra ahí para consultar y para seguir quizás desarrollándolo y quién sabe, digitalizarlo. Así que esta es la entrevista del día de hoy y el cuento que les traemos el día de hoy es un cuento del archivo oral. El cuento se llama Los Danzantes y este mito y esta leyenda es una leyenda que viene de las localidades que se encuentran muy cerca del lago Titicaca, precisamente en el departamento de La Paz, en Achacachi. Los Danzantes es una pieza maravillosa y es una pieza llena de misticismos y hemos consultado a otras personas si habían escuchado de estos episodios tan particulares en la zona del lago y sí, parece que es bastante recurrente y bastante común. También tenemos el acompañamiento musical en esta ocasión para el cuento Los Danzantes de la Churubamba. Y usted se preguntará, ¿qué es la Churubamba? Pues bueno, es una pieza musical. La Churubamba es una pieza nacida que tuvo como génesis el carnaval paceño del año 2020 y que por temas de pandemia no hemos podido escucharla con anterioridad. El creador o el gestor de esta pieza es Cristian Quenta y Cristian es responsable de este proyecto que se llama Saxos de los Andes. Saxos de los Andes es un proyecto interesante porque conglomera a 12 artistas de diferentes países de la región andina. Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Argentina. Cristian Quenta se inspiró en la ciudad de sus amores, que es la ciudad de La Paz, recorrer los mercados, la Garita de Lima, la Pérez Velasco y todos estos sectores tan folclóricos de la ciudad, pero que marcan el ajayu, el alma de esta ciudad tan maravillosa como es La Hollada, con sus particularidades, con sus olores y con todos sus colores. Y creó una pieza que es una especie de sicureada o tarqueada, si se puede decir así, y a través de los saxos explota una eclosión de lo que no tiene palabras, pero se expresa a través de la música, de los sonidos y de los saxos. La Churubamba estará acompañando el cuento del día de hoy y espero que les guste porque Los Danzantes es un cuento preciosísimo. Y bueno, pueden encontrar la Churubamba en diferentes plataformas. Está en Spotify, en Deezer, en YouTube también, y pueden investigar un poco sobre este tema y sobre cómo se ha construido y cómo este conglomerado de artistas de diferentes nacionalidades, 12 artistas se han animado a seguir este proyecto en época de pandemia. Nosotros lo estaremos compartiendo también en nuestro sitio de podcast Eco de las Palabras y muy contentos por haber tenido la posibilidad de poder producir este cuento con este tema tan maravilloso como la Churubamba. Y bueno, como todo tiene un comienzo, también tiene un final o una pausa, que es lo que les puedo decir. Todos nuestros contenidos estarán y están publicados en nuestras diferentes plataformas. No se olvide del Instagram, elige @Eco de las Palabras. También Eco de las Palabras en el YouTube.
Ahí encontrará las entrevistas y en el podcast también, Eco de las Palabras, también encontrará todas las entrevistas y los cuentos. El 12 de diciembre nosotros presentaremos todos los cuentos en la página de YouTube, así a manos abiertas. Esta es la primera fase del proyecto. Es un proyecto que tiene también la misión de poder trabajar directamente con algunas comunidades indígenas, pero esta fase del proyecto es la parte de socialización y que es muy importante que usted pueda entenderla para que nosotros podamos hacer esa conexión y ese hilo entre usted, señor, que es migrante probablemente o que vive en la ciudad y que quizás quiera interiorizarse de las necesidades o los reclamos que tienen algunas localidades indígenas en algunas regiones de Latinoamérica. Así que muchísimas gracias, espero que puedan disfrutar esta última emisión de nuestra primera temporada y que si tienen ganas de investigar, indagar o hacer una especie de diálogo para poder enriquecernos o quizás explorar un poco más de estos cuentos, escríbanos, contáctese con nosotros, que nosotros estaremos muy a gusto para poder indagar y explorar un poco más estas temáticas que son tan esenciales en nuestra región. Muchísimas gracias y feliz año. Dice que en el tiempo antiguo, en una estancia lejana y desolada de Achacachi, había un hombre que gustaba de bailar de danzante y vivía con su esposa. Lo contrataban y la pareja vivía de lo que le pagaban al hombre por bailar. Un día, él se murió en su estancia. Su esposa salió en busca de sus familiares, dejándolo tendido en el piso de su cuarto. Caída la noche, por más allá de la casa estaban pasando dos viajeros buscando dónde quedarse. Vieron, en plena oscuridad, la luz del mechero de la casa del danzante y se dirigieron hacia allá. Señora, alójanos por favor, pidieron. Salieron dos niñas enlutadas. Nuestra mamá no está aquí, solo nosotras. Estamos velando a nuestro padre. Pasen, tenemos comida, sírvanse. Los viajeros pasaron, comieron y se quedaron velando al danzante. A medianoche se escuchó a la distancia sonar la música de los danzantes. Sorprendidos, los viajeros salieron a ver qué pasaba. Era una tropa que se dirigía a la casa. Los viajeros se asustaron. Era una visión extraña y nada usual en una noche lóbrega. «Entren, niñas, vamos, cerremos la puerta», les dijeron a las niñas enlutadas. ¡No! Esos diablos vienen a llevarse a nuestro padre. Entren ustedes y tranquen bien la puerta por dentro. Nosotras defenderemos aquí, respondieron las niñas. Los danzantes se acercaban más y más, y al llegar entablaron una lucha con las niñas que les impedían el paso. Asustados, los viajeros escucharon desde adentro gritar repetidas veces: «Cuéntenos los pelos de la cola, y entonces se llevarán a nuestro padre». Escuchaban los viajeros que se estremecían de miedo. Así amaneció, y solo entonces volvió el silencio, y después de un rato llegó la viuda acompañada de sus familiares. «Señora, nos hemos alojado en su casa y hemos pasado una noche terrible. Tus hijitas salieron a defender». Los viajeros le contaron lo sucedido a la viuda. «Gracias por velar a mi esposo, pero yo no tengo hijos ni hijas. Criamos con mi esposo solo esos dos gatos negros que están sentados por allá», replicó la viuda. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Muchas gracias, Mariel, por darme esta oportunidad de hacer conocer la existencia de un archivo oral aquí en La Paz, Bolivia, en la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. Contamos con un archivo oral que lo venimos constituyendo desde el año 1987. Yo como docente titular del taller de cultura popular con los estudiantes. En sí, gracias al entusiasmo de los estudiantes de cada gestión, desde 1987 hasta el 2019, que siempre han llegado con mucho entusiasmo al taller, con la idea de viajar, de registrar estos mitos y cuentos de la tradición oral. Entonces, así hemos podido conformar un archivo que cuenta con mitos y cuentos principalmente, pero también cuenta con otros relatos de la tradición oral, porque bueno, la tradición oral es eso, ¿no? Es una, no sé, un ente que contiene a su interior todo tipo de relatos. En sí, nosotros nos hemos acercado en los trabajos de campo a los pueblos más recónditos, nos hemos escapado siempre de los pueblos que ya están urbanizados, digamos que ya están dentro del mundo globalizado, hemos tratado de ir a lo más rural posible. Y bueno, ahí nos hemos encontrado con que la gente vive en la oralidad, ¿no? Transmite sus conocimientos, su historia, sus prácticas culturales a través de la oralidad. Aunque parece mentira para nosotros los citadinos, todavía hay gente que se maneja en la oralidad. Cuando empezamos como estudiosos de la literatura, queríamos solo mitos y cuentos, ¿no? Entonces no sabíamos cómo hacernos entender esto. Y bueno, una forma que yo he encontrado ha sido decir que somos... como todos los pueblos, tenemos nuestros conocimientos, nuestras creencias, nuestras tradiciones, nuestras historias de los pueblos. Cada pueblo tiene su historia, empezando desde su nombre, desde cómo se estableció el pueblo. Entonces la gente empieza a contar por ahí, tal vez por la historia del pueblo, luego pasa a contar los sucesos importantes que ha vivido el pueblo, tradiciones, prácticas culturales, y en medio de todo eso salen los mitos y cuentos, ¿no? Entonces esa es la satisfacción que tenemos nosotros como carrera de literatura, que tenemos un archivo oral a partir del cual se pueden hacer diferentes tipos de estudios, ¿no? Bien puede trabajar un sociólogo, un psicólogo, un historiador. Realmente las historias locales son muy importantes, porque sabemos que la historia oficial pues nos viene de un escritorio, ¿no? De una oficina. Estas son las vivencias de la gente que creo que en algún momento van a servir para escribir las historias alternativas que nos van a ayudar a entender mejor toda la historia así como país, como humanidad, etcétera. Entonces, y además también hay registros de música, ¿no? La gente dice, ¿y qué tal si se lo canto? Nosotros siempre hemos trabajado con una metodología así, lo más participativa posible. Entonces, siempre damos la opción a que la gente nos diga lo que quiere. Entonces, alguien saca su charango, su guitarra, dice, ¿qué tal yo se los canto, ¿no? Ese también es un material valioso. Alguien puede hacer estudio de la música en los pueblos originarios, ¿no? Que además están las canciones en sus propias lenguas. En general, cuando vamos a contar los cuentos, la gente, pese a que sabe el castellano, prefiere hacerlo en su lengua. Dice, no, pero yo le contaré nomás en mi idioma, dice, no, en mi lengua. Nuestro registro tiene esa característica. Tenemos relatos en su propio idioma, cualquier cantidad en aymara, porque yo soy aymara hablante, ¿no?
Entonces no me he hecho mayor problema también porque sabía que yo lo podía traducir, etcétera, pero en las otras lenguas sí he tratado de que sean siempre en castellano, pero igual tenemos mucho en aymara, harto en quechua y otros relatos en lenguas de las tierras bajas, como decir en Chimán, Tacana, Mosetén, Eseja, Guarayo, y etcétera, ¿no? Entonces, en algún momento, yo digo, si el mundo sigue, llegarán a la carrera algunos estudiantes o estudiosos que seguramente van a transcribir este material y se van a ver las diferencias, ¿no? Porque sabemos que la traducción de ninguna manera es plenamente correspondiente al relato original, podríamos decir. Además, imaginémonos la situación, ¿no? Es la persona que así de improviso aparece de traductor y toda la situación. Entonces, yo me imagino que el relato original en su propia lengua nos puede reportar todavía mucho más elementos que nos van a acercar mejor a esta visión de mundo, a este pensamiento que ha sido ignorado por el mundo moderno, ¿no? Que nos ha hecho creer que lo que no está escrito no sirve, cosa que no es así. ¿Cómo surgió esta pasión, licenciada? Bueno, yo llegué a la carrera de literatura, bueno, más que todo porque no me gustaban las matemáticas, digamos, pero tenía que estudiar en la familia, en toda familia, ¿no? Tienes que estudiar, bueno, entonces estudiar literatura. Llegó el momento de hacer la tesis. Empecé a leer cosas al respecto para orientarme, ¿no? Cómo iba a ser la tesis, y algo que encontré es que la tesis debía ser un aporte a la especialidad que uno había estudiado. Entonces inmediatamente dije, pues entonces haré sobre los cuentos aymaras, ¿no? Que yo sabía desde pequeña, como cualquier niña, niño, yo me había entusiasmado mucho por esto, ¿no? Yo vivía estos cuentos. Cuando yo viajaba a mi pueblo o estaba con mis tías, con mi mamá, inclusive en algunas noches hablábamos y nos contaban cuentos siempre, ¿no? Y a mí me entusiasmaba tremendamente esta experiencia y también me sensibilizaba, podríamos decir, porque yo vivía esos cuentos, ¿no? Y vivía todo lo que hacían los personajes, etcétera, ¿no? Y por eso tenía mucho entusiasmo por esto. Entonces dije, bueno, pues entonces aquí en literatura habíamos hablado de muchas literaturas, algo inclusive de las antiguas literaturas chinas, ¿no? Me acuerdo, nos pasaron algo, y dije, ¿por qué no sobre esta literatura que yo conozco? Entonces me entusiasmé a partir de ahí, dije, tengo que hacer mi tesis sobre esto, porque eso realmente va a ser un aporte. Lo primero que hice fue hacer un acopio de toda la bibliografía que había, ¿no? Como en otros lugares, me imagino, por los años 60, 70, aquí se había publicado harto material, así con ese rótulo de cuento popular, cuento folclórico, etcétera, ¿no? Entonces yo hice todo lo posible por tener sobre mi mesa todo lo que se había publicado hasta entonces. Dije, a partir de aquí yo hago mi tesis. Y cuando empecé a leer, me llevé un gran chasco, ¿no? Una gran sorpresa, porque, bueno, que jamás me había imaginado yo. Resulta que los cuentos que yo había escuchado estaban ahí escritos. Me encuentro con que era otra cosa, ¿no? Eran versiones de escritorio, asimiladas al pensamiento occidental, o sea, siempre, al parecer, escritos desde esa visión racial culturalista que no considera para nada el relato original tal cual lo da el narrador oral, ¿no? Creyendo que esto está mal, hay que escribirlo bien. Y al escribirlo bien se lo estaba tergiversando tanto que ya no tenía nada que ver ni nada que decir del grupo social del cual supuestamente había salido el cuento. Y además estaban completamente hacia el aire, no se sabía cuándo se había recogido el cuento, dónde se había recogido, quién estaba contando el cuento, ¿no? Porque en la realidad lo que se ve es que todos los cuentos están conectados a un contexto social, ¿no? O sea, el cuento no se da sin un contexto social y es el cuento el que configura el contexto social, podríamos decir. O sea, hay una fuerte ligazón entre ambos, ¿no?
como estamos enfocados en los mitos y las leyendas y el archivo oral que ha recopilado usted como responsable en la carrera de literatura, quiero enfocarme en justamente el tema de la cosmovisión. Como tiene tantas anécdotas y tantas historias usted, recopilando historias, quisiera saber, después de haber recorrido todo el país, ¿cuáles han sido quizás los mitos o las leyendas o el hecho o el mito más importante que haya repercutido o la haya conmovido tanto en tierras bajas como en la parte andina? Bueno, en sí lo que más me ha conmovido es que no me parece hablar así, separada del contexto, digamos, ¿no? Lo que más me ha conmovido tanto en tierras bajas como en tierras altas, digamos, en principio ha sido la condición social en la que vive la gente. Es terrible. Realmente hay poblaciones que viven en condiciones tan, como podríamos decir, ay, Dios mío, tan adversas, ¿no? Es terrible, sin las condiciones básicas. Uno dice, pero ¿cómo puedes vivir aquí? Pero la gente vive ahí. Y justamente los mitos y los cuentos están relacionados a esta geografía, a las condiciones geográficas, sociales, históricas, etcétera, que ha vivido el pueblo. Y lo más interesante y sorprendente para mí ha sido siempre empezar por ver que la tradición oral es compartida por todos, ¿no? Por tierras bajas y tierras altas a veces, ¿no? Pero que siempre hay un grupo de relatos muy conectados a la geografía, a la historia, a las prácticas culturales, prácticas de sobrevivencia tan propias del lugar. Y esas son las narraciones más, más impresionantes, más maravillosas que hemos podido registrar en el archivo oral. En las tierras bajas, los mitos y cuentos que los hemos catalogado como los locales, los más particulares, tienen que ver con esa geografía, con esa fauna tan propia, ¿no? de estas tierras que son, no sé, bueno, que de alguna manera nos están remitiendo a esa primera época, primeros tiempos cuando esto no estaba habitado, y ahí hay toda una presencia de lo mágico tal vez o de lo misterioso, ¿no? Que la gente a partir de este misterio, de este desconocimiento, de este miedo tal vez, salen, ¿no? Los mitos, los cuentos. En Oruro me he encontrado yo con una narrativa de montaña que es que es una maravilla, que realmente habría que hacer una edición muy particular de toda esta narrativa, porque es una narrativa de montaña, según la cual en cada pueblo está apostado un cerro cuya historia explica el origen del pueblo, el origen de las prácticas culturales, la identidad del ser del pueblo, podríamos decir, ¿no? Y bueno, a partir de ese mito base, digamos, que según el cual los mitos las montañas en el tiempo antiguo, cuando no había sol, eran personas. Esos han sido grandes personajes cuya historia, cuya vida ha marcado la identidad del pueblo, ¿no? No sé si puedo, así muy ligeramente puedo referir el mito, por ejemplo, de Sajama. Sajama es un pueblo que no tiene tierra cultivable. La tierra es muy árida y siempre te están diciendo que aquí, que en Sajama no se produce absolutamente nada, que todo tienen que traerlo de las ferias, ¿no? Que ahí solo tienen llamas, que viven de las llamas.
Entonces dice este mito que en el tiempo antiguo, cuando las montañas eran gente, había habido una gran reunión en Sajam. Habían asistido los grandes personajes de ese entonces, y ahí se nombran a todas las montañas, ¿no? Así como jerárquicamente, desde las más altas hasta las más chiquitas, ¿no? Tanto del altiplano como de los valles. Había estado ahí el Sajam, el Sabaya, el Limani, el Tunari, el Asanake, y etcétera, y etcétera. ¿Sí, no? Todos habían estado ahí como grandes personajes que eran. Y como toda celebración, estaban celebrando, habían partido del sacrificio de una llama y de la huilancha correspondiente. Huilancha tiene que ver con esparcir la sangre de la llama sacrificada. Le cortan la cabeza a la llama y esparcen la sangre así a la tierra, por el cerro, por todo lado, en un acto de agradecimiento y de reciprocidad a la tierra, porque la tierra nos mantiene, la tierra nos permite vivir, y bueno, hay que devolver la energía, ¿no? Las llamas, en este caso, se alimentan de lo que da la tierra, de la paja, de las hierbas, etc. Entonces habían hecho ese rito, y como siempre también estaban cocinando la carne para comerla, y mientras tanto estaban compartiendo, estaban bebiendo. Y como es usual hasta ahora en el mismo, ahora inclusive en la actualidad en los pueblos orubeños, se elige para dar el pecho, que se considera la parte de la llama, o la parte de la carne de la llama la más preferida o la mejor, se elige a alguien en el grupo, entre los presentes, para darle el pecho al que tiene mayor prestigio, al más considerado, al más reconocido. Tú vas a recibir el pecho. Y lo habían elegido a Sajam. Y estaban bebiendo, compartiendo, pero en el momento de la comida Sajama se había dormido, ¿no? Entonces, ¿dónde está Sajama? No había Sajama. Entonces el pecho había sido recibido por otro cerro y había sido repartido entre los cerros de los valles. Y después despertó Sajama, dijo, ¿qué pasa, no? ¿Dónde está el pecho? ¿Dónde está la comida? Se había acercado al lugar, pero ya no había comida. Entonces alguien le había dicho, ay, te has dormido, pues. Ahora para vos solamente hay esto, así con sus pies le había pasado así del piso. Esto nomás hay para vos, las patas de la llama sacrificada. Esto nomás, le había dicho. Pero ya, con eso voy a estar viviendo. Mis hijos van a estar viviendo con esto, no hay problema, ¿no? Y por eso el pueblo de Sajama solo tiene llamas, porque Sajama se durmió. Si Sajama no se hubiera dormido y hubiese recibido el pecho, el pueblo de Sajama sería ahorita tendría una tierra tan productiva como la tierra de los pueblos, de los cerros, de los valles, que se habían comido el pecho y por eso tienen todo tipo de producción muy rica, dicen ellos. Y Sajama no tiene nada porque Sajama, nuestro padre, se durmió. Y entonces ahí se explica, imagínense, la economía, la religión, tantos aspectos la identidad de los sajameños. Es decir, yo tengo llamas, ¿no? Con mis llamas yo también puedo hacer esto, aquello. Es interesante lo que dicen ellos, ¿no? Es como nuestro banco, la llama. La llama funciona para nosotros como nuestro banco, dice. Bueno, sería extenderse mucho, pero es un ejemplo de cómo cada pueblo tiene su mito de origen que explica su identidad, sus características económicas, geográficas, y etcétera, y etcétera. Todos los productos que son vitales para la gente tienen un origen en los lagos, en los cerros, ¿no? Son estos abuelos, dicen nuestros ancestros, son los que nos proveen, ¿no? Y hay diferentes historias así que van explicando por qué hay esto y por qué no hay aquello, y por qué somos nosotros así, por qué no somos, digamos, ¿no? Eso sería en cuanto a, tal vez estoy minimizando mucho, me parece, lamentablemente, pero la mitología es muy rica, ¿no? Esa mitología local de cada pueblo, así tan particular, que no la encuentras ni en el pueblo vecino, porque cada pueblo tiene su propia mitología local, es muy, muy valiosa, que creo que habría que publicarla así de manera especial, podríamos decir. Las tierras bajas, bueno, en las tierras bajas y en las tierras altas, algo que subyace a toda esta visión del mundo, a esta cosmovisión, pues esa relación
entre humanidad y naturaleza, ¿no? O sea, ese reconocimiento que hay de parte de la humanidad hacia la naturaleza como su par, ¿no? Como un ente vivo, y también reconocerlo como sagrado, ¿no? al espacio, etc., ¿no? O sea, en esa visión, en esa perspectiva, nosotros los humanos podemos vivir. No podemos vivir si no entramos en reciprocidad, en reconocimiento, en respeto, en complementariedad con la naturaleza, ¿no? Y es en ese marco en el que se producen los cuentos de las tierras bajas, ¿no? En el reconocimiento, por ejemplo, de que todo tiene su dueño. Los árboles tienen su dueño, los chanchos tienen su dueño, los pájaros X tienen su dueño, y todos los monos, todos tienen su dueño, alguien dice su rey, ¿no? Ya un poco asumiéndose al occidental, digamos. Y ese dueño, el dueño del agua, el dueño del lago, el dueño de árbol, etc., esos son los dueños que controlan la armonía, el equilibrio que es tan necesario para la convivencia de todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese referente es que hay cuentos, por ejemplo, de los dueños en las tierras bajas, que tienen que ver con esa idea de que como tú puedes aprovechar de la naturaleza, pero básicamente tienes que cuidarla, no puedes depredarla de ninguna manera. No se explica en esos términos, pero la idea es esa, ¿no? O sea, un cazador o un pescador puede entrar a la selva, al río, a buscar su presa, pero sin olvidarse de las prescripciones que hay al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que usted desea para a posteriori, sobre todo ese material documentativo que usted ha ido trabajando durante todo este tiempo con sus alumnos, con gente que le ha colaborado? ¿Cuál es su sueño sobre ese archivo oral que usted ha trabajado durante mucho tiempo? Sí, ahora que yo estoy pensando retirarme ya de la investigación, de la docencia por razones de salud más que todo, y también familiares, porque he abandonado mucho a mi familia por hacer este trabajo. Yo me da ganas de hacer una lista de lo que hay que hacer, de lo que se tendría que hacer, ¿no? Y habría que empezar por lo más inmediato, sería que el archivo esté bien sistematizado de acuerdo a las virtudes de la tecnología moderna. Y el asunto es que nunca hemos grabado en una sala de grabación, siempre lo hemos hecho así en cualquier lugar, ¿no? En lo que la gente está yendo a su trabajo. Por favor, me han dicho que usted sabe contar, cuénteme. No, es que no tengo, ¿por qué no se viene la próxima semana? No, es que no voy a poder la próxima semana. Pero es que yo tengo que ir a sembrar, entonces le vamos a ayudar a sembrar. Ha sido bien linda, hemos tenido lindas experiencias. Lamentablemente no hemos tenido siempre, ¿no?, la tecnología que hubiésemos querido tener, tal vez una filmadora siempre para tener ese registro, ¿no? De cómo algunos estudiantes, los chicos, se han entusiasmado, me acuerdo, en Pucarani han sembrado los chicos. Han dicho, ya, nosotros le vamos a ayudar a sembrar, pero cuéntenos, ¿no? En otra nosotros también, las chicas, digamos, está pelando papas. No, estoy apurada, tengo que ir, tengo que cocinar. Señora, yo solo voy a pelar papas, ¿no? Y estamos pelando las papas. Y en ese rato está ladrando el perro, está rebuznando el burro, y etcétera. Entonces, nuestras grabaciones tienen mucha interferencia. A veces pasa un carro, todo pasa. Entonces, realmente hay que tener muy, muy buena voluntad para escuchar bien todos los audios. Entonces, lo que yo desearía es que, pienso que se va a poder, ¿no? Ahora la tecnología ha avanzado tanto, seguramente va a haber la posibilidad de mejorar esos audios, que se escuchen bien, ¿no? Y que se los pueda transcribir bien. Ese es mi sueño, que se hagan los trabajos, las mejoras que hay que hacer del material del archivo. Y bueno, después ya hace unos años, el 2012, lo hemos digitalizado, tenemos ya todo digitalizado. Hay que mejorar esos digitales. Luego yo desearía que este trabajo realmente continúe. Hemos publicado nosotros,
tenemos publicaciones de carácter etnográfico, hemos hecho algunos trabajos de interpretación con los estudiantes, luego han hecho también los trabajos de recreación los estudiantes, hemos hecho así tenemos 22 textos publicados en el archivo, a partir del archivo, digamos. Pero lo que yo quisiera es que realmente el archivo sea algo que se continúe, y que se sistematice así, valiéndonos de la tecnología, y que se vea pues al archivo como una fuente de material adecuado para producir, por ejemplo, textos escolares, ¿no? Libros para los niños, libros de cuentos, para que recuperemos nuestros valores, ¿no? Que la gente reflexione sobre estas enseñanzas, sobre estos valores que subyacen a los cuentos orales, que creo que nos servirían de mucho. Eso quisiera que sea base para elaborar libros para las escuelas y para los jóvenes también. Bueno, licenciada, muchas gracias por este tiempo que nos ha brindado contándonos este recorrido, este viaje de más de 30 años en esta recopilación de estos mitos y leyendas alrededor de todo Bolivia. Hemos aprendido mucho el día de hoy, hemos aprendido sobre el cuento de montaña, hemos aprendido de la naturaleza de los animales y la variación que existe entre pueblo y pueblo. Y creo que nos hemos enriquecido con esta conversación con usted. Esperamos de todo corazón que el archivo se siga desarrollando de una manera paulatina y que pueda digitalizarse si se puede lograr esto y tener la posibilidad de consultar todos estos documentos a través de algún sitio o a través de algún espacio que esté ligado a la carrera de literatura. Así que le agradezco muchísimo, de verdad, y espero que podamos pronto seguir conversando de esto que nos gusta tanto, que son los mitos y las leyendas. Sí, yo me despido, Mariela, aprovechando esta ocasión, este medio, te agradezco, que invitar, ¿no?, a los estudiosos de la tradición oral, de la literatura misma, ¿no?, que se vuelquen pues sobre la tradición oral, sobre los mitos y cuentos, que tienen el archivo oral una fuente importante, valiosa, me parece, a partir del cual pueden aprovechar, ¿no?, y pueden estudiar y pueden teorizar, conceptualizar, etcétera, como se ha hecho sobre otras tradiciones, sobre otras literaturas de otros ámbitos. Vayan al archivo. En este momento yo estoy desarrollando el trabajo de anotar los tiempos de los relatos, ¿no? Y Dios mediante, tal vez al año va a estar en el internet y, bueno, recurran al archivo y van a encontrar ahí un material muy valioso y respetable. No por mí, sino por la tradición oral. Muchas gracias, muchas gracias. Viejas tardes en la luz solar, ay, se enganchó mi corazón al tuyo, y no hay soledad que le gane a esa estación.